El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarlo con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, la palabra en esta primera lectura del libro del Génesis, donde se habla de una segunda parte de la historia de Jacob. Sabemos que Jacob fue un hombre que ha recibido la bendición de Dios cuando en una noche se encuentra combatiendo contra un ser extraño. Jacob pensaba que el enemigo a vencer era o el suegro Jetro o el hermano Esaú, al que le había robado la primogenitura. Y sin embargo se encuentra en un momento dado de la noche combatiendo contra otro ser distinto. No era el suegro, no era el hermano, era Dios. Y era interesante esta lucha que duró toda la noche, porque es imagen de la oración nocturna, cuando uno amanece rezando porque su vida está en peligro. Cuando la vida peligra, y sobre todo la vida espiritual, cuando uno se da cuenta de que el pecado lo está como poseyendo, uno tiene que romper con la pereza y hacerse violencia y rezar todo el tiempo.
Y el tiempo más ideal, óptimo para esta oración es la noche, porque durante la noche el Señor actúa. Durante la noche Jesucristo ha resucitado de la muerte, ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Por eso la oración nocturna tiene mucho poder. Bien, entonces Jacob pelea con este ser que es Dios y al final termina siendo bendecido por él. Y le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, que significa fuerte con Dios, porque has luchado contra Dios y le has vencido. Entonces, ¿en qué consiste la victoria de Jacob contra Dios? En que le arrebató de Dios la bendición. La bendición. Entonces, esa es la victoria más grande, la bendición de Dios. Y bien, entonces tuvo 12 hijos, figura de las 12 tribus del pueblo de Israel, el pueblo que Dios se escogió como su heredad. Y entre estos hijos estaba José, un muchachito que tenía sueños y Dios le revelaba a través de los sueños. Ahora bien, esto ha despertado en sus hermanos la envidia. Yo creo que aquí está el mensaje de esta noche, un primer mensaje. Lo peligroso que es la envidia, porque los hermanos sentían envidia de José, que de alguna manera era el preferido de su padre, y se burlaban de él, se burlaban del don que Dios le había dado, que era interpretar los sueños, y a través de los sueños Dios le iba revelando cosas. Y esta envidia, al no ser sometida, luego se va a convertir a sus hermanos en homicidas. Uno empieza por la envidia y luego el pecado, como nunca es estable, sino que va creciendo. De la envidia pasa al odio, al desprecio y al deseo de acabar con su vida. Siempre el pecado mortal empieza por un pecado venial, dice Santo Tomás de Aquino. Y el pecado grave siempre tiene un inicio suave, aparentemente sin peligro. Pero cuando uno quiere darse cuenta, este pecado venial crece y al final uno termina pecando mortalmente. Es lo que pasó a los hermanos de José. Empezó por una envidia, se burlaban de él y al final terminan vendiéndolo. Pero muchos querían matarlo hasta que interviene uno de los hermanos y dice, no lo matemos porque llevan sus venas nuestra sangre, mejor lo vendemos, y lo vendieron. Entonces tengan cuidado con la envidia, tengan mucho cuidado con la envidia. Y de hecho esta envidia se relaciona con lo que dice el Evangelio. El trabajo en la viña, los viñadores homicidas. Estos sí mataron al hijo del dueño. A José le perdonaron la vida, pero a Jesucristo no le perdonaron la vida, lo mataron. Lo mataron. Entonces, la envidia conduce a esto. Los sumos sacerdotes sentían envidia de Jesucristo, porque la gente lo escuchaba con gusto, porque predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, dice la palabra. La palabra de Cristo tenía poder para cambiar el corazón de la gente, y la gente, cuando le escuchaba predicar a Jesucristo, sentía en su corazón que lo que Cristo decía era la verdad. Por eso lo escuchaban, por eso lo seguían. Entonces, los sumos sacerdotes, los fariseos y los escribas empiezan también a idear un modo para poder echarle mano a Jesús y matarlo. Lo que dice la parábola, echaron mano del hijo, este es el heredero, matémoslo y nos quedamos con su herencia. Y han matado a Jesucristo.
Entonces vemos que otro gran peligro, el peligro de la envidia, se asocia a otro gran peligro, que es el querer conducir la historia según el propio parecer. Los sumos sacerdotes eran jefes religiosos y se han querido apoderar de la religión para poder conducir la vida religiosa de acuerdo al propio criterio. Entonces es un peligro también que tenemos todos. De repente en la parroquia, yo pienso que tal o cual cosa tenemos que hacer, yo creo que tal o cual carisma, o no, es el peligro que tenemos todos. O de repente yo puedo apropiarme de la parroquia y hacer lo que yo quiero sin escuchar a Dios. Entonces yo como sacerdote tengo que escuchar a Dios. ¿Y qué significa escuchar a Dios? Dejarle a Dios que me muestre lo que hay en el corazón de ustedes. Y viendo lo que hay en el corazón de ustedes, idear una pastoral que les pueda ayudar en la fe, que les pueda ayudar en la conversión, que les pueda ayudar para que ustedes puedan llegar a la santidad. Y a través de una vida santa y practicando la justicia y cumpliendo los mandamientos de Dios, poder llegar, cuando el Señor los llame, al reino de los cielos. Yo no puedo apoderarme de la parroquia. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. Yo estoy aquí como un siervo, porque una cosa que caracteriza al sacerdocio es el servicio y no el poder. Cuando uno ejerce el sacerdocio o ejerce la dirección de un grupo, de una comunidad o de un carisma, con el autoritarismo, con el poder y haciendo sentir el poder que tiene, esto no viene de Dios, sino el discernimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere de mis hermanos de comunidad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mis hermanos de este carisma? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere de mis hijos? ¿Cómo quiere Dios que yo trate y cuide de mis padres o de mis abuelos? Discernir lo que Dios quiere. Por eso, ¿qué es lo que nos quita el discernimiento? La envidia. Cuando uno es envidioso, no ve nada. Ve solamente que está perdiendo poder, que alguien le está quitando su lugar, y busca defender eso a una costa de la vida de su hermano. En este caso, la murmuración, el juicio y el chisme. El Papa Francisco dice: lo que mata a la comunidad cristiana es el chisme, porque el chisme lleva a la división, y la división termina por destruir un hogar. Todo reino dividido cae, y no queda piedra sobre piedra. Por eso la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular del nuevo edificio, de la nueva iglesia, del nuevo templo que Dios quiere construir, que no es un templo material, sino que es el templo espiritual. Y Pablo dice que el ladrillo de este templo es el bautizado. Cada bautizado es un ladrillo de este nuevo templo. Cada uno de ustedes y yo somos un ladrillo de este nuevo templo que es la iglesia. Y esta piedra angular de este nuevo templo es Jesucristo. Por eso, aquel que se deja llevar por la envidia, aquel que del fondo quiere ejercer su poder, su autoridad, y no se pone al servicio humilde de los demás, desecha a Jesucristo como piedra angular. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos invita hoy a esto, a dejar de lado y a combatir contra la envidia, contra el juicio, contra el odio, contra el desprecio, aprender a reconocer los dones que Dios ha dado a cada persona, por más sencilla que sea, por más humilde que sea,
Cada persona contiene una riqueza inmensa, la que Dios le ha dado, la que Dios ha colocado en su corazón. Y la iglesia se va enriqueciendo en la medida en que va aceptando a los hermanos y descubriendo en cada uno el don que tiene, la gracia de Dios presente en su vida. No se le puede desechar a nadie, no se puede imponer solamente un criterio, una visión, pensando que toda la iglesia es esa, sino ver dónde sopla el Espíritu Santo. Una vez el Papa San Juan Pablo II, en una visita llamada la visita ad limina, que es una visita que los obispos de cada país hacen al Papa cada 5 años para ver un poco la realidad de la iglesia en ese país, el Papa, en la visita ad limina de los obispos de Austria, les ha dicho: abandonen su esquema atrofiado y vean dónde sopla el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo sople o siga soplando en esta parroquia, tenemos que dejarle que sople y no espantarle. ¿Cómo se le espanta al Espíritu Santo? Con la soberbia, con el orgullo, con la prepotencia, con el rechazo a los hermanos. ¿Cómo uno puede permitir que el Espíritu Santo sople, inspire, santifique, gobierne, fortalezca, edifique? Un corazón humilde. ¿Querés ver la obra de Dios en tu vida? Sé humilde. Abandona este pensamiento de que siempre tienes la razón. Y puede que sí, pero no se trata de tener razón, sino discernimiento. Lo que el Espíritu te inspira dentro del corazón para el bien tuyo y de toda la iglesia, de tu grupo, de tu carisma, de tu comunidad. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor para que nos ayude, para que arranque de nuestro corazón la envidia, el odio, la rivalidad, la animosidad, que el Espíritu Santo pueda soplar en nosotros y también en la parroquia, y que pueda crear la verdadera comunión, y que pueda nacer el amor entre los hermanos. Un don que solamente Dios puede darnos. ¿Y a quienes da? A los que son humildes. Que Dios nos conceda la humildad de María, para que Él pueda obrar en nosotros y llevar a término su obra. Que así sea.